Buenas tardes, soy la doctora Patricia Arias desde Aragua, Venezuela, ginecólogo y obstetra, y voy a hablarles un poco sobre el manejo inmediato de la hemorragia obstétrica y del shock hipovolémico. Algunos de los objetivos que se pretenden alcanzar con esta pequeña clase es, primero, definir lo que es la hemorragia obstétrica y reconocer cuáles son los mecanismos compensatorios que se desatan. Segundo, tratar de reconocer un poco la importancia de estimar las pérdidas sanguíneas en una paciente obstétrica, identificar cuáles son los principales signos y síntomas en la instauración de un shock hipovolémico y finalmente vamos a repasar algunas pautas de manejo según la causa inicial. Debemos comenzar entonces por definir lo que es la hemorragia obstétrica. Es un sangrado que ocurre a partir de las 24 semanas de gestación, o en el parto o en el puerperio, y debe ser superior a lo que se considera como la pérdida normal durante un parto, que es de 500 cc o de 1000 cc alrededor en una cesárea. Fíjense que en este concepto de hemorragia obstétrica entonces vemos tres momentos importantes y diferentes. Está un momento anteparto que ocurre desde la segunda mitad del embarazo hasta el primer y segundo estadio del parto. Tenemos un momento posparto que ocurre desde el mismo momento en que ocurre la expulsión del feto hasta 24 horas de puerperio en el caso de las hemorragias pospartos primarias, o puede extenderse luego de las 24 horas en el caso de las hemorragias pospartos secundarias. Y tenemos otro tipo de hemorragias obstétricas que son indiferentes porque ocurren independientemente del momento del parto. Vamos a repasar algunas de las hemorragias anteparto. En primer lugar tenemos la placenta previa, en la cual hay una implantación anormal de la placenta en el orificio cervical interno. Recordemos que normalmente la placenta debe implantarse más bien hacia el fondo del útero. Este tipo de entidad se caracteriza por la presencia de un sangrado indoloro, generalmente en el curso del embarazo. Puede ser que aparezca posterior al mantenimiento de relaciones sexuales y generalmente este sangrado que se produce durante el embarazo, si se produce de manera espontánea, no es lo suficientemente profuso como para originar alteraciones hemodinámicas en la paciente. Pero cuando este sangrado ocurre, bien sea en el inicio del trabajo de parto o se inicia cuando se hace una exploración digital, sí puede ser lo suficientemente profuso como para causar cambios hemodinámicos en la paciente. Es bueno recordar también que cuando existen las placentas previas es muy común encontrar presentaciones anormales, y es porque precisamente el sitio donde normalmente va la presentación cefálica está ocupada por la placenta. Entonces es muy común observar que se trata de fetos en situación transversa o en presentación podálica. También es frecuente observar placenta previa, o es más común en el caso de gestaciones múltiples, porque tenemos mayor cantidad de placentas que implantarse y por supuesto aumenta la probabilidad de que esta implantación sea fuera del área normal. Y también hay un mayor riesgo de que se desarrollen placentas previas en las pacientes multíparas o en las pacientes en las que se han realizado curetajes uterinos previos. Y esto es porque estas cicatrizaciones constantes sobre el endometrio disminuyen su calidad y por supuesto la placenta va a tratar de ubicar otras localizaciones donde implantarse. El otro sangrado que tenemos, o hemorragia anteparto, es el desprendimiento prematuro de placenta normo inserta. En este caso, ocurre la separación, bien sea parcial o total, de la placenta antes de que ocurra la expulsión del feto. En el desprendimiento prematuro de placenta normointensa, a diferencia de la placenta previa, el sangrado sí es doloroso. Y es más, el dolor es un síntoma más importante que el sangrado, porque puede no presentarse o por lo menos no exteriorizarse el sangrado y poderlo identificar clínicamente. Y esto va a depender básicamente del mecanismo a través del cual ocurra la formación de ese hematoma retroplacentario, como vemos en la imagen. Fíjense que si nosotros encontramos un hematoma retroplacentario que no logra despejar por completo las paredes del útero y exteriorizar ese sangrado hacia la cavidad amniótica, no lo vamos a ver a través del cérvix. Entonces, esa es una característica importante del DPP. Y por supuesto, el grado de sangrado que se va a presentar o que vamos a poder visualizar en ocasiones no se va a corresponder con la magnitud del desprendimiento. Es importante también recordar que los desprendimientos prematuros de placenta
tienen una base fisiopatológica que puede iniciarse tan pronto como en el primer trimestre porque guarda relación con la placentación anormal y también con implantaciones anormales. Y finalmente, otra característica importante es la hipertonía uterina que acompaña al DPP, es decir, el tono uterino basal siempre se va a mantener un poco más elevado y las contracciones uterinas pueden sobreponerse unas a otras. También encontramos como sangrado anteparto las roturas uterinas que tienen que ver con una disrupción de una cicatriz uterina previa, bien sea por un parto, una cesárea anterior o por cualquier otras intervenciones quirúrgicas que se hayan realizado sobre el útero, como por ejemplo miomectomías. Hay algunos factores también que pueden condicionar la aparición de estas rupturas, como la sobredistensión uterina en el caso de polidramnios o de embarazos múltiples. Y en este caso vamos a encontrar un sangrado genital que es doloroso, pero tenemos la particularidad de que la paciente antes de presentar, digamos, una ruptura completa, presenta un sangrado un dolor de fuerte intensidad, una contracción uterina que no cede y que de un momento a otro presenta una sensación de alivio repentino. Y esto ocurre cuando se da la rotura completa del útero y generalmente en estos casos hay comunicación directa entonces entre el feto y la cavidad abdominal, lo que va a permitir que a través de la palpación manual del abdomen materno se puedan distinguir fácilmente partes fetales. Y la otra característica importante es la ausencia del foco fetal. Finalmente tenemos entonces el sangrado anteparto ocasionado por una vasa previa. Una vasa previa es una inserción velamentosa del cordón en la cual los vasos fetales, como vemos en la imagen, van a transcurrir libremente sin ningún tipo de membrana que los cubra entre la presentación y el cérvix. Entonces, cuando hay rotura de alguno de estos vasos, generalmente, en el caso de que existan algunas anormalidades placentarias, como por ejemplo una placenta bilobulada, una placenta subcenturiada o un cotiledón aberrante, lo importante aquí es que no vamos a observar grandes manifestaciones hemodinámicas en la madre, porque la pérdida sanguínea en este caso es fetal, es de los vasos fetales. Y entonces es importante tratar de diferenciar si se trata de esa hemorragia de un origen fetal o un origen materno. Generalmente esto lo podemos hacer clínicamente por la auscultación de alteraciones en el foco cardíaco fetal y también determinando la concentración de hemoglobina en esa sangre, que por supuesto va a ser muchísimo mayor tratándose de un sangrado fetal. Tenemos también por otro lado las hemorragias posparto, que son las más importantes en cuanto a la morbimortalidad materna. Recordemos que las hemorragias posparto son las que ocurren entonces desde el momento del expulsivo hasta el puerperio, y para poder identificar o reconocer cuáles son las principales causas de hemorragias posparto tenemos la mnemotecnia de las 4T. Cada una de estas T va a tener una causa específica. Por ejemplo, el tono, que está relacionado con la teonía uterina, es la causa más frecuente de hemorragia posparto. Vemos que llega hasta un 70%. La segunda T corresponde al trauma y aquí entrarían entonces todas esas laceraciones, hematomas, la inversión uterina y la ruptura uterina que ocupan cerca de un 20% de los casos. Está seguido del tejido, que tiene que ver con retención precisamente de tejidos placentarios o inclusive con el espectro de las placentas acretas o placentas invasivas, que alcanzan el 10% de los casos. Y finalmente, lo menos frecuente, pero que también debe estudiarse, la última T de trombina, que tiene que ver con la aparición de algunas coagulopatías, bien sea primarias o adquiridas durante el embarazo. Estas alcanzan apenas un 1% de los casos. Ahora bien, ¿es distinto el comportamiento de las hemorragias en la embarazada? Y la respuesta es definitivamente que sí, porque el embarazo es un proceso en el que indudablemente se van a dar una serie de cambios fisiológicos, sobre todo en el área cardiovascular, con el objetivo de poder suplir ese aumento en las demandas metabólicas, tanto de la madre como de un feto que está en constante desarrollo y crecimiento. Entonces, el sistema cardiovascular es uno de los sistemas que sufre quizás algunas de las manifestaciones más importantes dentro de los cambios fisiológicos. Aquí podemos observar, por ejemplo, la relación recíproca que existe entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco, como vemos,
viene incrementándose desde el momento de la concepción hasta más o menos el segundo trimestre. Aquí, a partir de este momento, comienza entonces a descender nuevamente ligeramente hasta el tercer trimestre y es hasta el posparto, generalmente alrededor de las 16 semanas, que se recupera entonces los valores preconcepcionales. Vemos que la resistencia vascular periférica, por su parte, hace lo contrario, es decir, cuando comienza el embarazo ella cae abruptamente hasta el segundo trimestre, alrededor de un 19, un 20% en la caída, y a partir de este momento comienza nuevamente a recuperarse levemente en el tercer trimestre y finalmente a las 16 semanas posparto se recupera entonces sus valores preconcepcionales. La presión arterial también sufre cambios importantes y vemos que en términos generales la presión arterial tiene un descenso hasta el segundo trimestre y vemos que particularmente el descenso es más importante en ese primer trimestre del embarazo y esto es quizás lo que se asocia con la mayoría de los síntomas que la paciente manifiesta en este tiempo. El aumento de las náuseas, la sensación de desvanecimiento, de adormecimiento, y luego a partir de ese segundo trimestre comienza a incrementarse nuevamente la tensión arterial hasta que en el posparto a las 16 semanas encontramos valores normales al momento de la preconcepción. Ahora bien, con respecto a la presión arterial, en esta gráfica es muy importante que tomemos en cuenta la diferenciación del cambio de las tensiones sistólicas, media y diastólica. Y como vemos, la presión arterial sistólica es la que sufre menos variaciones a lo largo del embarazo, a diferencia de la tensión arterial diastólica que cae considerablemente en la segunda mitad del embarazo. Y esto es importantísimo porque, como vamos a ver más adelante, la presión arterial sistólica, como es uno de los valores que se mantiene más o menos estables durante el embarazo, nos va a servir como un elemento cardinal para hacer el diagnóstico del shock hemorrágico. Además de esto, hay otras alteraciones importantes que acompañan lo que sería la diferencia de esos eventos hemorrágicos en la embarazada. Y es que por una parte hay un estado de hipercoagulabilidad que viene dado por el aumento de algunos factores de coagulación y del fibrinógeno, y también hay un descenso importante de la actividad anticoagulante y una resistencia a la actividad, básicamente a las proteínas S y C, y hay un aumento de la agregación plaquetaria. Además de esto, hay también un incremento de lo que es la masa o el volumen sanguíneo, que puede incrementarse hasta cerca de un 45% al final del embarazo, que también va a determinar entonces el comportamiento de las hemorragias durante el embarazo. Todo esto es para preparar a un organismo materno a un evento como lo es el parto o la cesárea, que inevitablemente va a estar acompañado de pérdida de sangre. Ahora bien, este aumento del gasto cardíaco se hace mucho más evidente durante el trabajo de parto y esto puede alcanzar hasta un 60 o un 80% por encima de los valores normales. Y esto viene dado primero a que la frecuencia cardíaca aumenta y la precarga por el dolor que está asociado a las contracciones uterinas dolorosas. También hay un aumento de la liberación de catecolaminas al torrente sanguíneo y también hay una autotransfusión en cada contracción de aproximadamente 300 a 500 cc de sangre desde el útero hasta la circulación sistémica. Todo ese incremento en el gasto cardíaco, la reducción de la resistencia vascular periférica hace que la gestante sea capaz de tolerar pérdidas de hasta un 15% de su volumen circulante, sin que presente síntomas importantes como hipotensión o taquicardia. Quiere decir que los signos y los síntomas asociados a pérdidas hemorrágicas importantes no se presentan sino cuando ha ocurrido una pérdida sustancial de sangre. Y esto, por supuesto, puede retrasar un poco el diagnóstico del choque. Entonces, el choque propiamente dicho ocurre cuando hay una pérdida hemática de tal magnitud que ocasiona un compromiso hemodinámico en la paciente. Hablamos del shock hemorrágico obstétrico alrededor de las 24 horas del posparto. Los signos y síntomas que acompañan al shock vienen caracterizados por una hipotensión arterial con una tensión arterial sistólica menor de 90 milímetros por mercurio. Recordemos por qué utilizamos la presión arterial sistólica.
acompañado de algunos síntomas como taquicardia, pulso débil, signos y síntomas que están relacionados con la hipoperfusión tisular, como por ejemplo el deterioro del estado de conciencia o la oliguria por la disminución, por supuesto, del flujo sanguíneo a nivel renal. Y por supuesto también signos cutáneos, porque recordemos que la mayor parte de la circulación se va a desviar de órganos menos importantes o menos vitales como la piel, y eso va a ocasionar entonces una palidez cutánea mucosa acentuada con un relleno capilar enlentecido, sudoración e hipotermia distal. Vamos a repasar un poco entonces para poder entender el manejo del shock, qué es lo que ocurre realmente durante una hipovolemia para que pueda llegar a conducir un shock. La pérdida sanguínea, si se mantiene y sobrepasa la capacidad que tiene de tolerar esas pérdidas en la madre, entonces lo que va a ocasionar es que exista un desequilibrio entre la demanda y la oferta de oxígeno a los tejidos. Es decir, hay muy poco oxígeno para las exigencias de los tejidos en los diferentes órganos y sistemas. Entonces, esa inadecuada perfusión sistémica lo que nos va a conducir es una hipoxia celular y la disfunción de muchos órganos a partir del quiebre de muchos mecanismos compensatorios. La función prioritaria del sistema cardiovascular o del sistema circulatorio en sí es básicamente llevar la sangre primero al territorio pulmonar para que se oxigene y luego al resto de la economía en la circulación o en el sistema corporal en general para poder hacer ese aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces, como vemos en esta gráfica, para que pueda llevarse a cabo esa perfusión de manera correcta a toda la economía de nuestro sistema, es necesario que exista una presión constante de perfusión. Y esa presión de perfusión va a estar dada por dos elementos fundamentales, que son el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, que como vimos anteriormente, están un poco modificados en el caso de la embarazada. Entonces, en el cuadro púrpura vemos lo que corresponde con el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco, que sería esa capacidad que tiene, o conservar esa capacidad que tiene de bomba del corazón para poder bombear la sangre a toda la economía corporal, tiene que ver primero con una función cardíaca intacta, es decir, que esté conservada la capacidad contráctil de ese músculo y que lo haga a una frecuencia adecuada. Pero también debe haber un volumen intravascular que viene dado básicamente por el retorno venoso y es lo que va a originar la precarga. Es decir, en el corazón debe manejarse efectivamente un volumen para que pueda ser bombeado. Y además de esto tenemos entonces una resistencia vascular periférica, que sería esa fuerza que tiene que vencer ese flujo sanguíneo para que pueda llegar a todos los sitios de destino. Y eso es lo que se denomina entonces la poscarga. Si hay una alteración en alguno de estos elementos, esta fórmula de presión de perfusión se va a alterar y por lo tanto va a alterar el metabolismo celular. Si nosotros disminuimos el volumen intravascular porque no hay un retorno venoso, que es lo que ocurre en una hemorragia cuando se mantiene de manera sostenida, vamos a disminuir la precarga y eso va a alterar la función cardíaca. Entonces, repasando en líneas generales lo que ocurre durante una hipovolemia, en este gráfico vemos que básicamente la presencia de la disminución del volumen circulante va a ocasionar hipotensión arterial y eso va a estimular por un lado los vasoreceptores a que desaten una cascada de respuesta adrenérgica simpática, la liberación de la hormona antidiurética, que al final lo que me va a hacer es tratar de retener la mayor cantidad de agua y sodio posible para tratar de mantener volúmenes intravasculares adecuados. Y las catecolaminas lo que me van a hacer es tratar de aumentar la fuerza contráctil de ese corazón y provocar una vasoconstricción generalizada que haga que podamos trabajar un poco más eficientemente con esa pequeña cantidad de volumen que tenemos. El riñón también es importante con la liberación de renina-angiotensina como un elemento vasoconstrictor. Y todo esto a la larga lo que va a hacer es que la disminución digamos, del tenor de oxígeno por parte de los tejidos es valerse de la utilización entonces de un sistema metabólico anaerobio que va a conducir entonces a originar una acidosis metabólica. Y todo esto va a ser lo responsable de la mayor parte de los signos, síntomas y complicaciones que se van a derivar de una hipovolemia. Entonces la respuesta sistémica aguda que va a tener ante una pérdida sanguínea de esta magnitud es, en principio, la formación de un coágulo y la reparación local de la lesión.
Luego, si esto no es suficiente, los varoreceptores, como vimos, van a tratar de recuperar la mayor cantidad de volumen intravascular y tratar de ser lo más eficiente posible con ese poco volumen que queda. Se desata el metabolismo anaerobio porque las células no tienen oxígeno para poder cumplir sus procesos y eso conduce a una acidosis metabólica, y también se activa el sistema neuroendocrino. Entonces, esto no ocurre de un momento a otro, estas son etapas que se van quemando, y es por eso que cuando se instaura un choque lo hace en diferentes etapas o clases. En la primera etapa, que sería la de shock compensado, es aquella en la cual esos mecanismos fisiológicos de compensación están trabajando, están dando el resultado esperado y están cumpliendo su función de asegurar ese flujo sanguíneo en los órganos vitales. Luego viene una segunda fase denominada el shock clase 2 y 3, en la cual está descompensándose, los mecanismos no están siendo lo suficientemente aptos como para que las alteraciones y las complicaciones cardiovasculares se desaten, pero con la administración oportuna de un tratamiento y de una ayuda externa, esa paciente puede sobrevivir. Ahora, el shock clase 4 es un shock irreversible en el cual ya los mecanismos compensatorios no pueden hacer su trabajo, ya no hay manera de ayudar con tratamiento o con terapia para que esos mecanismos puedan funcionar, y entonces la paciente inevitablemente va a fallecer. Además de esto, en el embarazo hay algunas condiciones también que pueden agravar un poco más la aparición de una hipovolemia, y es que muchas de estas pacientes ya vienen cursando anemia durante su embarazo, hay una tendencia a la hipotensión, la administración de drogas anestésicas durante las intervenciones obstétricas también pueden favorecer la disminución de esa presión arterial y los cambios cardiovasculares. Y finalmente la hipotermia, que también es muy frecuente entonces en estos ambientes clínicos y hospitalarios. Ahora bien, ¿cómo hacemos para cuantificar las pérdidas sanguíneas en una paciente obstétrica? Es importante entender que uno de los mayores o las mayores complicaciones para nosotros poder estimar las pérdidas sanguíneas es en una paciente embarazada. Primero, por lo que veníamos comentando de los cambios fisiopatológicos que van a retrasar un poco la aparición de esos signos vitales, pero también, y que le van a dar cierta protección ante las hemorragias, pero también porque muchas de las hemorragias que vimos, o gran parte de las hemorragias importantes, a veces no se estiman visualmente o no se exteriorizan de manera rápida antes de que ocurran los síntomas, porque pueden venir, por ejemplo, detrás de una placenta antes del alumbramiento y no poder observarlo. Entonces esto pudiera retrasar el diagnóstico de una hipovolemia en una paciente embarazada. Sin embargo, cuando el sangrado es exteriorizado, nosotros podemos hacer una estimación visual de estas pérdidas sanguíneas. Y la Organización Mundial de la Salud tiene algunas tablas, o recomienda algunas tablas, en las cuales podemos hacer una estimación comparando algunos de los elementos que utilizamos de rutina en la atención de las pacientes obstétricas con algunos volúmenes correspondientes en cc de pérdidas sanguíneas. Y hay elementos en estas tablas muy llamativos, como por ejemplo, un sangrado vaginal que ocurra desde la cama hasta el piso probablemente supera los 1000 cc, o un charco de sangre de más de 100 centímetros de diámetro en el piso puede superar más de los 1500 cc. Entonces ya con unas cantidades como estas ya podemos hacer el diagnóstico de una hemorragia obstétrica. Pero esto entonces nos llama a un punto de reflexión importante. Y es que realmente nosotros nos fijamos en estos detalles antes y después de una intervención obstétrica. Nosotros evaluamos, digamos, los materiales que estamos utilizando, nuestra área de trabajo, y dejamos registro de ello en la historia clínica. Esto es importantísimo porque si nosotros desestimamos estos hallazgos, probablemente podemos incrementar las posibilidades de que esa paciente se complique, porque recordemos que el shock es un proceso progresivo y que eventualmente, si no se maneja, puede llegar a ser irreversible. Hay algunos otros elementos o recursos que nos permiten tener una estimación un poco más objetiva. Aquí tenemos, por ejemplo, la bolsa de recolección de sangre, que es un dispositivo diseñado para facilitar entonces la estimación de las pérdidas sanguíneas después del parto, sobre todo en entornos con bajos recursos. Es una bolsa que está calibrada
y está unida a una lámina de plástico que se coloca por debajo de la paciente entre las nalgas y la mesa, y además tiene una especie de cuerdas que pueden permitir su fijación al abdomen materno en el caso de que la paciente tenga durante su trabajo de parto cierto grado de movilidad. Y en toda la cantidad de pérdidas sanguíneas posterior, que inician a partir de la expulsión del bebé van a ser entonces derivadas hacia esta bolsa y podemos tener una cuantificación final una vez terminado entonces el proceso de atención del parto. El Colegio Americano de Obstetras también tiene un mecanismo para poder estimar cómo son las pérdidas sanguíneas durante un parto y una cesárea. Fíjense que ellos utilizan, además de dispositivos como la bolsa recolectora, ellos hacen una cuantificación de todos los materiales que se utilizan, incluyendo los campos, las sábanas, las gasas, las compresas, todos los materiales que se van a utilizar durante el acto de la atención del parto, y se hace un peso en seco. Después que nace el bebé, antes del alumbramiento, se coloca esa bolsa recolectora, se registran en ella los líquidos que se coleccionaron tanto debajo de la cubierta como dentro de la bolsa como tal, y además de esto se hace un pesaje de todos esos materiales que quedaron empapados en sangre. Y se hace un cálculo de más o menos cada gramo de peso que tenemos de diferencia con respecto al peso que tuvieron cuando estaban secos, correspondería a 11 cc de pérdida sanguínea. Entonces, al final lo que hacemos es una sumatoria de lo que obtuvimos con el pesaje más lo que se registró en las bolsas recolectoras. En el caso de la cesárea, la cuantificación se comienza en el momento en que se rompen las membranas o después del nacimiento del bebé. Todo ese líquido amniótico se va a succionar, se mide antes de extraer la placenta para poder realmente verificar que se trata de líquido amniótico y no de pérdida sanguínea. Y antes del alumbramiento, entonces empieza a hacerse la medición de las pérdidas sanguíneas, tanto en las bolsas recolectoras como en las máquinas de succión, y eso se va a notificar y a registrar. En este caso, además de hacer el pesaje de todos los campos y los materiales que fueron empapados con la sangre y convertirlos, igual que en el caso anterior, en cc de líquidos, acá también se hace la resta de los materiales con el peso seco y también del contenido de la succión del líquido amniótico y también de todas las cantidades de líquidos que se utilizaron, por ejemplo, para hacer la irrigación de la cavidad abdominal durante la limpieza. Ahora bien, es muy importante hacer una estimación de las pérdidas durante los actos obstétricos, pero en la práctica clínica nosotros podemos identificar mujeres que sangran mucho más de lo que se considera normal, más de 500 cc, y no tienen ningún tipo de repercusión clínica con ese sangrado, mientras que en otras ocasiones pacientes que presentan mucho menos cantidad de sangre presentan una estimación o unas complicaciones hemodinámicas mucho más notables y pueden inclusive tener riesgo de muerte. Entonces, ese umbral de 500 cc que utilizamos como punto de corte normal puede ser no significativo en algunos casos. Y entonces, el diagnóstico de hemorragia postparto debe ser netamente una decisión clínica basada entonces en las características que vamos a encontrar en la paciente. De hecho, podemos encontrar mucha literatura en la cual se plantea el cambio de ese punto de corte de 500 cc. Hay algunos que llegan hasta 170 cc, otros llegan hasta 700, pero es importante que tomemos en cuenta las características clínicas de esa paciente en el momento de la atención obstétrica. Entonces, como los signos vitales, como vimos, son elementos claves en la instauración del choque, se ha propuesto que es un sistema de vigilancia y de tratamiento basado precisamente en la evaluación de estos signos, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica y la evaluación clínica del grado de sensorio y de perfusión. Cada uno de estos elementos entonces va a tratar de identificar y poder establecer más o menos cuánto es la pérdida que se está presentando en esa mujer y así establecer un grado de choque. Fíjense que está diseñado bajo lo que llamamos las líneas de alerta o líneas de acción, es decir, que cada uno de los niveles o grados de choque tiene un color diferente, y esto nos va a permitir observar fácilmente
en qué lugar está ubicado la paciente que estamos evaluando y cómo van presentándose los cambios en el transcurso del tiempo en esta misma paciente. Vemos en el color verde el grado de choque normal en el cual los signos vitales se conservan dentro de valores normales. Y luego en amarillo encontramos ya un cambio de leve a moderado, que correspondería con una clase 2 y 3, en el cual ya hay una cierta alteración de los signos vitales, hay disminución de la presión arterial sistólica, aumento del pulso, aparición de la palidez. Y finalmente en rojo tenemos el grado más severo, que es en el cual ya las pérdidas se estiman por encima del 35% y encontramos una caída importante de la presión arterial, un aumento importante del pulso y también alteraciones en el sensorio de la paciente. También es importante que estamos claros en que las hemorragias obstétricas pueden presentarse en cualquier tipo de población, es decir, no hay una determinación específica, una causa específica que nos va a determinar una hemorragia obstétrica. Puede presentarse en una paciente que está perfectamente sana y de hecho así ocurre en la mayoría de los casos, pero también tenemos que tomar en cuenta que existen algunos factores de riesgo relacionados con muchas de estas causas, sobre todo en las hemorragias postparto, que debemos tomar en cuenta y preparar a estas pacientes para un eventual choque o una eventual hemorragia importante. Como por ejemplo, una atonía uterina puede ser muy frecuente en una paciente que tiene una sobredistensión uterina, como por ejemplo en los casos de embarazos múltiples o polihidramnios severos o casos de fetos macrosómicos. También puede ser importante en el caso de corioamnionitis porque las infecciones en el tejido miometrial pueden conducir a una alteración en sus fibras musculares y en la capacidad contráctil de las mismas, o por agotamiento muscular en el caso de partos prolongados o precipitados en los cuales hay una dinámica descontrolada, o en el abuso de los oxitóxicos para conducir el trabajo de parto, o en el caso de las pacientes multíparas. También es importantísimo la presencia o el diagnóstico prenatal de acretismos placentarios o pacientes que hayan tenido cirugías uterinas previas, porque esto nos puede conducir al aumento del riesgo durante el alumbramiento. Y también, por supuesto, cuando se utilizan partos instrumentados, cuando existen versiones externas, alumbramientos manuales que pueden provocar entonces lesiones de tipo traumáticos en el útero. Y finalmente es importante, aunque las hemorragias postparto debidas a las coagulopatías son las menos frecuentes en líneas generales, es muy importante tomar en cuenta que hay patologías que son muy frecuentes en el embarazo, como por ejemplo la preeclampsia o la sepsis, que pueden ser un factor de riesgo para provocar coagulopatías adquiridas y que puedan entonces complicarnos aparecer hemorragias durante las intervenciones obstétricas.